Tu título no significa nada. Mi madre rió en la transmisión. Gracioso, ese título pagó tu renta, le dije, mientras bloqueaba todas las transferencias. Se burlaron de mí en línea. Los corté de una vez por todas. Mi nombre es Ethan. Tengo 28 años y he estado trabajando duro para construir mi futuro. Aunque mis familiares no valoran realmente lo que estoy haciendo, honestamente, siempre ha sido así. Desde joven, sentí que no pertenecía. No de una manera dramática, del tipo quizás fui adoptado. Más bien, simplemente nunca me sentí incluido en mi propia familia. Me crié en un hogar donde ser realista se consideraba lo más importante. Mis padres, especialmente mi madre, creían que la vida era sencilla, esforzarse, ganar dinero y evitar perder el tiempo en cualquier cosa que no conduzca directamente a un trabajo estable. Mi padre parecía más relajado, pero en el fondo, pensaba de la misma manera. Mi hermano mayor, Russell, copió completamente esa mentalidad, probablemente más de lo que ellos mismos se daban cuenta. Russell era tratado como el favorito. Hizo todo lo que ellos querían, obtuvo altas calificaciones en la escuela, practicó deportes y encontró un buen trabajo inmediatamente después de la universidad. Siguió el camino exacto en el que confiaban mis padres, y ellos lo admiraban por ello. ¿Pero yo? Yo era el que les decepcionaba. No porque actuara de forma alocada o me importara poco, nunca rompí las reglas ni les puse las cosas difíciles, sino porque no coincidía con el tipo de éxito en el que ellos creían. Elegí estudiar algo que ellos consideraban sin propósito. No era teatro o filosofía, o alguna materia que la gente suele descartar. Elegí algo con verdadera importancia, pero como no era el tipo habitual de carrera profesional y no tenía un resultado claro, decidieron que no valía la pena. Nunca me dijeron directamente que parara, pero tampoco me ofrecieron ningún estímulo. Cada vez que hablábamos, había pequeños comentarios silenciosos, o a veces no tan sutiles, diciendo que debería haber elegido algo más práctico. Desde que tengo memoria, tuve que esforzarme más que Russell solo para que me tomaran en serio. Él era naturalmente respetado por todos en la familia, yo tenía que luchar por la más mínima pizca de reconocimiento. E incluso cuando hacía algo claramente impresionante, obtenía una reacción fría y débil. Cuando terminé la universidad con honores, nadie reaccionó. Cuando conseguí mi primer trabajo serio en el campo que estudié, mi madre suspiró y dijo, bueno, al menos ahora estás ganando algo. Mientras tanto, Russell recibía constantes aplausos por hacer las cosas más sencillas. Y no se trataba solo del trabajo. En las reuniones familiares, mis chistes eran ignorados, mis historias eran interrumpidas y mis opiniones eran dejadas de lado en el momento en que Russell o mis padres tenían algo más que decir. Ni siquiera puedo contar cuántas cenas pasé completamente en silencio, sabiendo que a nadie le importaba escucharme. Incluso después de todo eso, seguí conectado con ellos. No porque realmente quisiera, sino porque sentía que se suponía que debía hacerlo. Quería ser un hijo decente, un hermano comprensivo. Y, si soy totalmente honesto, una parte de mí todavía creía, tontamente, que algo podría cambiar, que quizás algún día me tratarían de la misma manera que a Russell. Pero después de la universidad, las cosas empeoraron. Empecé a ganar algo de dinero, no una gran cantidad, pero suficiente para vivir solo y no depender de nadie. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar de maneras extrañas. Los mismos padres que pasaron años tratándome como si no fuera lo suficientemente bueno, de repente empezaron a pedirme ayuda. No de una manera desesperada, de estamos en problemas, por favor ayúdanos, sino de una manera casual, casi como si fuera mi deber. Mi madre mencionaba al azar facturas impagadas, como si se esperara que yo las cubriera. Mi padre, que nunca antes se había preocupado por mi situación financiera, empezó a sugerir ligeramente que podría usar un poco de dinero extra para cosas. ¿Y Russell? Nunca le pidieron nada, aunque tenía muchos ingresos. La responsabilidad siempre recaía sobre mí, el que tenía el título inútil, el mismo que ellos se habían burlado hacía poco por perder el tiempo. Al principio, ayudé porque sentía que era mi responsabilidad. Después de todo, seguían siendo mi familia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que viera lo que realmente estaba sucediendo. Cada vez que les daba algo, esperaban más la próxima vez. Mi madre empezó a actuar como si yo fuera solo parte de su presupuesto, no una persona independiente.
Mi padre hacía pequeños comentarios sobre lo lógico que era que yo contribuyera más, pero nunca se trataba realmente de necesitar ayuda. Se trataba de mantener el poder sobre mí. Intenté poner un límite. Les dije que no siempre podía mantenerlos porque tenía mis propias cuentas que pagar. ¿Su respuesta? Culpas, largas conversaciones sobre lo que los miembros de la familia se deben unos a otros, indirectas silenciosas, y a veces fuertes, sobre cómo Russell había tenido mejor vida y cómo no necesitaban nada de él ya que lo tenía todo bajo control. Durante mucho tiempo, dejé que todo pasara. Permanecí callado durante sus comentarios groseros, me mordí la lengua durante las reuniones familiares donde me trataban como si apenas existiera, y seguí ofreciendo ayuda incluso cuando afectaba a mis propias finanzas. ¿Por qué? Porque pensaba que eso es lo que hace un buen miembro de la familia. Esa es la mentira que seguí alimentándome a mí mismo. Luego llegó el fin de semana pasado, y todo cambió. Mi madre organizó otra de sus cenas familiares habituales, nada nuevo. Lo hace cada pocos meses, invita a todas las tías, tíos y primos. No estaba emocionado, pero aún así fui. Una parte de mí todavía esperaba pertenecer. La cena fue como siempre, nadie me notaba a menos que alguien necesitara un blanco para sus bromas. Había aprendido a permanecer callado, a concentrarme en mi comida, a sonreír cuando era necesario. Era mi forma de sobrellevarlo, porque reaccionar solo empeoraba las cosas. Pero lo que no sabía era que Russell había colocado silenciosamente su teléfono en un rincón de la habitación y había transmitido toda la noche en vivo. No tenía ni idea hasta el día siguiente. Estaba navegando por las redes sociales cuando me di cuenta de que me habían etiquetado. Curioso, lo pulsé. Lo que apareció fue un vídeo, toda la cena familiar transmitida para que la vieran extraños. Al principio, pensé que era algo inofensivo. Tal vez alguien había compartido un momento divertido o una conversación informal. Pero luego pulsé play, y a los pocos minutos, se me revolvió el estómago. Ahí estaba, mi madre riéndose mientras decía que mi título era completamente inútil, mi padre añadiendo que todavía no entendía cómo me ganaba la vida con él, Russell haciendo chistes de que probablemente volvería algún día y rogaría por apoyo real. ¿Y lo peor? Todos pensaron que era gracioso. Ni una sola persona me defendió. Ni un solo familiar dijo nada. No eran solo un par de comentarios, era una sesión completa de burlas, y yo era el único que era objeto de burla. Simplemente me senté allí viéndolo todo, escuchándolos destrozarme mientras yo había estado sentado allí todo el tiempo. Había soportado mucho durante los años, pero esto era diferente. Esta vez, algo dentro de mí se rompió. Miré fijamente mi pantalla, respirando rápido e irregularmente. Todavía podía oírlo reír, la voz de mi madre burlándose de mí, la fría reacción de mi padre, el tono arrogante de Russell, y detrás de todo, el sonido de los tenedores en los platos mientras el resto disfrutaba del espectáculo. Lo volví a ver una vez, 2 veces. ¿Quizás había malinterpretado? ¿Quizás estaba siendo demasiado sensible? ¿Quizás había oído mal cada frase? No era el tipo de burlas juguetonas que a veces hacen las familias. No era algo alegre, no era inocente. Era duro. Estaba planeado. Y lo peor de todo es que no era solo un momento rápido. Salté por el vídeo, adelantándome, intentando encontrar siquiera un momento en el que alguien dijera, ya basta. Un primo, un tío, cualquiera. Pero no lo encontré. Todo lo que vi fue más de lo mismo, más chistes crueles, más sonrisas, más risas dirigidas a mí. En un momento dado, mi padre mencionó casualmente que era bueno que les ayudara con el dinero porque al menos eso me hacía algo útil. Y mi madre, todavía masticando su comida, añadió que si fuera inteligente, habría estudiado algo mejor para empezar. Entonces Russell, siempre el que ellos alababan, se recostó y dijo, está bien. Él se dará cuenta eventualmente. No puede fingir para siempre. ¿Fingir? Esa palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Fingir? Había trabajado sin cesar para hacer mi carrera real, enfrentándome a fracasos tras fracasos, siendo rechazado una y otra vez, pasando noches hasta tarde y largas horas intentando construir algo real. Y todo el tiempo, ellos pensaron que solo estaba fingiendo. Algo en mi interior se encendió.
Había pasado muchas largas temporadas tolerando silenciosamente sus interminables críticas, manejando los pequeños comentarios, las voces groseras, las sonrisas falsas que nunca parecían sinceras cuando compartía algo que me importaba. Y a pesar de todo eso, yo seguía siendo el que daba, gastando dinero cuando mi madre decía que olvidó su tarjeta de débito, pagando cargos cuando mi padre no tenía suficiente este mes, enviando dinero cada vez que mi madre gemía sobre lo difíciles que estaban las cosas de nuevo. Y sin embargo, esta era su opinión de mí. Apagué mi teléfono y lo dejé en el mostrador, mi mano temblando ligeramente. Permanecí sentado un rato, pensando, intentando ordenar todo. Lentamente, una idea comenzó a formarse en mis pensamientos. Siempre había sido el que evitaba las peleas, se quedaba callado, tragaba sus emociones y hacía lo que tenía que hacer simplemente porque estábamos relacionados. Pero quizás, solo quizás, era hora de dejar de hacerlo. Cogí el teléfono de nuevo, lo abrí con el pulgar y desplomé mi lista de pagos recientes. Mi agarre se hizo más fuerte mientras miraba todo el dinero que había enviado en los últimos meses, ayuda para el alquiler, ayuda para la comida, facturas de luz y agua, y pequeños extras que no parecían importantes, pero que juntos habían llegado a miles de dólares. Miles perdidos. Y ni una sola vez dijeron gracias. Ni una sola vez mostraron ni la más mínima pizca de respeto. Exhalé con fuerza, mis pensamientos moviéndose rápidamente. Ellos asumieron que seguiría fingiendo, seguiría sonriendo, seguiría entregando el dinero que tanto me había costado ganar mientras ellos se burlaban de mí cuando no estaba cerca. Pero estaban a punto de descubrir algo nuevo, ya no iba a actuar más. Ya no era su plan de reserva a partir de ahora. Respiré profundamente, mi dedo flotando sobre el número de mi madre. Tenía más sentido hablar primero con ella. Ella siempre era la que pedía, la que usaba la culpa para sacarme más de lo que podía permitirme. Y la conocía lo suficientemente bien como para saber exactamente qué pasaría, primero actuaría como si no supiera nada, luego se enfadaría, luego intentaría hacerme sentir mal, diciendo que estaba exagerando las cosas. Pero no esta vez. No la dejaría tergiversarlo todo. Pulsé el botón para llamar. Un timbre, 2 timbres. Ella respondió. Débora, le dije. ¿Qué ha pasado?, preguntó inmediatamente. Sin saludo, sin charla informal, directamente a la preocupación porque nunca llamaba a menos que hubiera una razón. Y como ella no había pedido nada recientemente, probablemente pensó que iba a pedir algo. Vi la grabación. Ella hizo una pausa, un pequeño retraso, justo lo suficiente para oír el cambio en su respiración. Entonces, con una voz plana y tranquila, preguntó, ¿qué vídeo? Mi mandíbula se apretó. El clip que subió Russell, la transmisión de la cena. Siguió el silencio, luego una pequeña risa incómoda. Ah, eso. No seas tonto, Ethan. No fue nada. ¿Nada? Nada. Suspiró fuerte, ahora sonando molesta. Obviamente Russell se estaba divirtiendo. Siempre hace cosas así. A sus amigos les gusta. Seguro que sí, le dije sin expresión, especialmente cuando todo el grupo pasa la noche bromeando sobre mí. Oh, Ethan, dijo con un largo suspiro, su voz cambiando a ese tono falso y suave que me enfermaba, le estás dando demasiada importancia. Nadie te estaba insultando. Dejé escapar una risa seca y vacía. ¿En serio? Cuando papá llamó a mi trabajo, vergonzoso, ¿eso no era para herirme? Cuando Russell dijo que estaba fingiendo el éxito, eso fue un estímulo. Ella hizo un ruido agudo. Eres demasiado sensible. Era solo una conversación normal de cena. Nos burlamos unos de otros. Estás acostumbrado a esas bromas. Esa era siempre la excusa. Cada comentario malo, cada insulto, cada frase burlona, siempre era solo una broma, solo diversión ligera. Presioné mis dedos contra mi frente, intentando mantener la calma. Te das cuenta de que otras personas lo vieron, ¿verdad? Extraños, amigos, gente con la que trabajo. Hubo otra pausa en la conversación. Luego volvió a hablar, más despacio esta vez, más cuidadosa y firme. ¿Alguien se quejó? Fue entonces cuando lo entendí. No le molestaba que se hubieran burlado de mí, solo le importaba si causaba un problema.
Cerré los ojos y sujeté el teléfono con más fuerza. No se trata de si alguien hizo un comentario, mamá. Lo que importa es que mis propios familiares pasaron toda una cena atacándome, y tú lo permitiste. Ella soltó una risa grosera. Oh, para allá. Estás actuando como si nos hubiéramos sentado a planear destruir tu vida. Nadie se esforzó tanto, Ethan. Simplemente eres demasiado sensible. Respiré silenciosamente por la nariz, intentando mantener la calma. Te he ayudado durante mucho tiempo. He pagado el alquiler, la comida, las facturas. Te he dado dinero incluso cuando yo no tenía suficiente para mí y esto es lo que recibo a cambio. Oh, por favor, la interrumpí. Somos familia. Así es como funciona la familia. Esperé un segundo, y luego lentamente pregunté, ¿qué has hecho por mí, mamá? Ella no dijo nada. Seguí adelante. Te lo pregunto en serio, ¿qué has hecho alguna vez por mí? Porque puedo enumerar todo lo que he hecho por ti, pero no puedo pensar en ni una sola cosa que hayas hecho por mí. Ethan espetó, su voz más aguda ahora. Te cuidé de niño. Solté una risa seca y negué con la cabeza. Eso es lo que se supone que debe hacer una madre. Eso no es un favor que puedas mencionar para siempre. Ella se quedó callada, luego dejó escapar un suspiro cansado, como si la estuviera molestando. Mira, estoy ocupada. Si quieres enfurruñarte, adelante. Solo no lo saques a colación en la cena de la semana que viene. Exhalé lentamente. No lo haré. Genial, respondió, su tono más ligero, como si pensara que la pelea había terminado y ella había ganado. Pero no se dio cuenta de lo que realmente quería decir. No planeaba sacar nada a colación en la cena de la semana que viene porque no habría ninguna. Había terminado. Pero primero, tenía una última llamada que hacer. Abrí el contacto de mi padre y pulsé llamar. El teléfono apenas sonó antes de que él respondiera. Ethan dijo con firmeza, como si ya supiera por qué llamaba y no quisiera fingir una charla informal. Podía oír un televisor en el fondo, un partido de deportes. ¿Qué quieres? No me detuve. Vi la transmisión. Él hizo una pausa. Luego, con el mismo tono aburrido, dijo, ¿y qué? Apreté la mandíbula. Te sentaste allí, frente a toda nuestra familia y en internet, y dijiste que mi trabajo era vergonzoso. Porque lo es, respondió al instante. ¿Qué esperas que diga, Ethan? Podrías haberte convertido en ingeniero, abogado, incluso electricista. Cualquier cosa que importe. Pero en cambio, estás haciendo lo que sea eso. Aspiré aire por la nariz, intentando mantener la calma. Dirijo mi propia empresa. Él hizo un ruido burlón. Claro, una empresa, si es que así lo llamas. Esa era la verdad sobre mi padre. No solo pensaba que había fracasado, esperaba que lo hiciera. Siempre trató mi trabajo como una fase tonta de la que eventualmente superaría. Cuando me puse serio y encontré una profesión real, ignoró cada victoria que tuve. Desestimó cada paso adelante como si fuera solo suerte al azar. Pero a pesar de que pensaba que yo no valía nada, nunca rechazó el dinero que le daba. Sostuve el teléfono con más fuerza. Te he estado ayudando durante mucho tiempo, papá. Pagando tus cosas, cubriendo tus cuentas cuando no podías. Lo sabías. Y aún así te sentaste allí y te reíste de mí. No seas dramático, dijo, molesto. Era solo una broma. Algo se rompió dentro de mí. No, no lo era. Nunca lo fue. Nada de eso. Odias que haya tenido éxito sin ti. Odias que no dependa de ti. Y realmente odias que dependas de mí. Su silencio me dijo que había tocado donde dolía, así que seguí adelante. He terminado. No más dinero. No más apoyo. ¿Piensas que soy una broma? Bien. Ríete todo lo que quieras, pero a ver si sigues riéndote cuando lleguen las facturas, y yo no esté ahí para ayudar. Su voz se volvió fría. ¿Realmente le darías la espalda a tu propio padre por esto? Dejé escapar una respiración lenta y negué con la cabeza. Tú me dejaste atrás hace mucho tiempo. Él no respondió. Hubo una larga pausa. Luego,
Con un tono bajo y amenazante, dijo, «No quieres ir por este camino, Ethan». Casi me reí. Incluso ahora, todavía pensaba que podía asustarme, empujarme a hacer lo que él quería. Pero lo que él no entendía era esto: ya había perdido. Esta discusión ha terminado. Hablé con claridad, y antes de que él tuviera la oportunidad de decir algo más, terminé la llamada. Permanecí sentado durante unos segundos, dejando que la realidad de lo que había hecho se asentara. La conexión se había roto. Por primera vez en mi vida, no estaba atado a ellos. Y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Pero conocía su patrón. Este no era realmente el final. No iban a dejarme irme sin luchar. Al día siguiente, justo cuando el sol se ponía tras los edificios, hubo un fuerte golpe en la puerta. El tipo de golpe que te tensa el estómago porque inmediatamente sientes que algo va mal. No era amistoso ni casual, era fuerte, rápido y lleno de presión, como si la persona que llamaba quisiera dejar las cosas claras. Permanecí completamente quieto, con los ojos fijos en la entrada. Ya sabía quién era, ni siquiera necesitaba mirar a través del pequeño visor de la puerta. El aire se sentía pesado, lleno de tensión. El momento se estaba construyendo como una tormenta que se avecinaba. No iban a dejar que terminara aquí. Ya podía imaginarme las caras, oír los discursos llenos de culpa, sentir la ira. No estaban acostumbrados a ser ignorados, definitivamente no por mí. Siempre había sido el que cedía, el que contenía mis sentimientos, el que fingía que no pasaba nada, pero ya no. Abrí la puerta. Fuera estaban mis padres y Russell también. Parecían recién salidos de un funeral. Mi padre estaba rígido, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parecía un extra de un drama criminal de bajo presupuesto. Mi madre intentó parecer relajada, pero noté que sus manos no dejaban de moverse. Y Russell estaba detrás de ellos con los brazos cruzados también, intentando parecer confiado pero claramente inquieto. Ethan, comenzó mi padre, sonando excesivamente tranquilo. ¿Podemos tener una conversación? No me molesté en ocultar mi frustración. ¿Por qué están aquí? Mi madre dio un paso adelante, su rostro un poco más amable que el de él. Vinimos a hablar las cosas, dijo. Esto se ha salido de control. Alcé una ceja. Ah, ahora quieren hablar, después de esa grabación, después de fingir durante años que no dependen de mí, que soy una especie de desgracia familiar. Esa no era nuestra intención, respondió, levantando ligeramente la mano, su voz suave y llena de falsa preocupación. Estábamos bromeando, cariño. Simplemente le estás dando más importancia de la que realmente tiene. Estás siendo demasiado emocional. Apreté el puño a mi lado. ¿Demasiado emocional? No. Ya he tenido suficiente. He pasado años pagando sus gastos, asegurándome de que viven cómodamente, y aún así me insultan. Se burlan de mi trabajo. Se ríen de mis elecciones. Luego, cuando finalmente me manifiesto, aparecen aquí como si no hubiera pasado nada. Mi padre intervino, ahora más fuerte, con ese tono cruel familiar. Estás actuando como si nosotros fuéramos el problema. Tal vez tú eres el que está equivocado. Tal vez es hora de que madures y dejes de actuar tan blando. Mi corazón latió más rápido. ¿En serio no lo ven, verdad? Esta es la primera vez que me defiendo. Los he estado apoyando todo este tiempo, y he terminado. Russell, que había guardado silencio hasta entonces, finalmente abrió la boca, su voz arrogante y burlona. Oh, por favor, Ethan, ¿crees que eres una especie de salvador ahora? Simplemente estás siendo dramático porque finalmente te hemos llamado la atención. Mi ira se encendió. En estos últimos años, he sido el que ha mantenido todo unido. He trabajado sin parar mientras ellos se relajaban y disfrutaban de la comodidad que les di. Y ahora Russell, el tipo que apenas trabajó, cree que puede hablarme en tono condescendiente. Cállate, Russell, le gruñí, acercándome, mi pecho ardiendo de rabia. No te corresponde hablar. Has estado aprovechándote de mí desde que cumpliste 18 años, y ahora actúas como si yo fuera el problema. Todos están molestos porque finalmente he terminado de dejar que me traten como su máquina personal de dinero. La expresión de mi padre se endureció.
La falsa calma desapareció. Su verdadera ira se mostró. Estás yendo demasiado lejos, Ethan, ¿de verdad crees que puedes dejarnos atrás así como así? Te arrepentirás. Siempre te hemos apoyado, y ahora simplemente nos estás rechazando. No. Nunca me habéis defendido. Solo habéis tomado. Eso es todo. Nunca me habéis elevado, ni una sola vez. Todo lo que he logrado, lo he hecho solo. Y he terminado de fingir que les debo algo. No pueden avergonzarme y luego actuar dolidos cuando finalmente me defiendo. Russell intentó intervenir de nuevo, pero mi padre levantó una mano, interrumpiéndolo. Su mirada ardió en mí, su mirada llena de furia y algo más oscuro, algo amenazante. ¿De verdad crees que puedes alejarte de nosotros, Ethan? Bien, hazlo. Pero no imagines ni por un momento que no encontraremos la manera de castigarte por esto. Eso golpeó como un puñetazo en la mandíbula. ¿Castigarme? ¿De verdad creen que todavía tienen control sobre mí? La energía en la habitación se volvió espesa, sofocante. Mi madre miró entre nosotros, sus dedos moviéndose ligeramente, pero se quedó callada. Era como si todos los presentes de repente se dieran cuenta de lo lejos que había llegado, y ninguno de ellos supiera cómo retractarse. No esperé más palabras. He terminado. No vuelvan a venir aquí. No me llamen. No pidan ayuda. No soy su cuenta bancaria. No soy su blanco emocional. Aléjense de mí. Permanecieron inmóviles. Todo parecía congelado. Lo único que rompía el silencio era un zumbido bajo del refrigerador cercano. Luego, después de unos segundos, mi padre lentamente negó con la cabeza. Te arrepentirás de esta decisión, Ethan. Pero ya no sentía nada. Adiós, respondí, cerrando la puerta en sus caras. Tan pronto como se cerró detrás de mí, la quietud del interior se sintió enorme. Era como si un peso se hubiera caído de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Libre de su control, sus demandas, sus culpas, me sentí a cargo de mi vida por una vez. Después de esa noche, ninguno de ellos se comunicó. Bloqueé todos sus números de teléfono, eliminé todos los correos electrónicos y le dije a algunos contactos compartidos que no quería volver a tener contacto con ellos. Aún así, en el fondo, sé que están ahí fuera, planeando, esperando a que me rompa y me vuelva a conectar. Tal vez vuelvan a llamar a la puerta. Tal vez no. Ahora mismo, estoy trabajando más duro que nunca. Mi negocio finalmente está creciendo sin el estrés y el drama. Ya no me siento mal cuando reviso mis ahorros o pienso en lo que he logrado. Pero de vez en cuando, me pregunto, ¿tomé la decisión correcta? ¿Fui demasiado duro? ¿Demasiado cerrado? He hecho las paces con ello, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Estaba equivocado al cortar completamente los lazos? ¿Debería haberles dado otra oportunidad? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho? Comparte tu respuesta en los comentarios.